¿Qué tal? Soy el licenciado Javier Cristian Rueda y el día de hoy me gustaría compartir con ustedes los fundamentos teóricos de el derecho. Comenzaremos por abordar el método científico en las ciencias jurídicas. ¿Cómo se aplica este? Básicamente, la incursión del método científico en el ámbito del derecho se refiere al empleo de sus principales fases, etapas para el estudio y análisis de nuestra disciplina aplicado a casos concretos. Pensemos en un caso práctico en materia civil, un juicio de reivindicación inmobiliaria, donde una persona fue despojada de su propiedad. Lo primero que tenemos que hacer en ese sentido, escuchar la narración de nuestro cliente, en este caso, y tener los títulos de propiedad y escritura pública a la mano. Posteriormente, un planteamiento del problema, tenemos que analizar el marco teórico de referencia, esto es examinar la jurisprudencia o las leyes aplicables al caso, generar un marco teórico, en este sentido hablamos de los artículos aplicables del Código Civil, una hipótesis, aquí analizaremos si la acción reivindicatoria es procedente tomando en consideración las observaciones y planteamientos antes mencionados y realizados. Una vez terminado este análisis, podemos sustentar la hipótesis de despojo, pues reunimos los elementos fácticos, jurídicos y probatorios. Así es la manera como nosotros aplicamos el método. Una pregunta, ¿qué es la epistemología jurídica y cuál es su papel en la teoría del conocimiento? Básicamente es el método de saber, conocer y reflexionar sobre los orígenes, alcances y límites del derecho. En este sentido, tiene como uno de sus objetivos tratar de definir el objeto de estudio de nuestra disciplina y aplicar la posibilidad del conocimiento, la manera de acercarse más al objeto de estudio, así como revelar los diversos paradigmas que se van dando con el paso del tiempo. Asimismo, ¿cuál es la función principal de la filosofía del derecho? Básicamente es establecer la relación con la moral y la justicia. Se ocupa de cuestiones como su naturaleza, origen, clasificación y función, así como del fenómeno jurídico en sociedad de forma abstracta y sin referencia al hecho concreto. Proporciona una visión global del fenómeno jurídico, así como también identifica y monitora conceptos y métodos básicos para todo sistema legal prevaleciente. Tendremos que identificar de la misma manera los elementos y fuentes de la teoría del derecho. Entre ellos están los sujetos, todas las personas físicas o morales, las normas jurídicas como el ordenamiento supremo que sustenta el comportamiento del individuo en sociedad, los objetos del derecho, referido a bienes, servicios, intereses, derechos y obligaciones, que son las atribuciones o facultades que se contemplan en los códigos, la relación jurídica como ese vínculo que se genera entre dos o más sujetos de derecho y las fuentes del derecho. Entre las fuentes del derecho podemos citar obviamente las fuentes formales, como la legislación, como ese cúmulo de leyes y normas decretadas por la autoridad competente, la jurisprudencia, como los criterios, fallos y resoluciones y tesis, en este caso que emanan de las supremas, del Poder Supremo o de la Suprema Corte, la costumbre como ese derecho consuetudinario, como las tradiciones, comportamientos heredados de una generación a otra, la doctrina, el conglomerado de estudios, teorías, axiomas, postulados y obras realizadas por legisladores, investigadores, teóricos y profesores que dan acervo y sustento teórico a nuestra profesión, los principios generales del derecho, como esos silogismos y enunciados fundamentales que todo abogado debe y tiene la obligación de conocer, los tratados internacionales, como esos pactos y acuerdos aceptados, celebrados y ratificados entre naciones para la mutua cooperación, las fuentes históricas, como los instrumentos y aportaciones culturales heredadas de generaciones anteriores, y las fuentes reales o materiales, que son los factores políticos, sociales, histórico-culturales y económico-comerciales que influyen directamente en el contenido de la norma jurídica. Asimismo, la pregunta nos invita a la reflexión: ¿cómo se manifiesta la teoría del derecho en el siglo XXI y qué desafíos se enfrenta? Eso se manifiesta con una actitud selectiva darwiniana, evolutiva en el personal punto de vista, adaptable, es decir, maleable, pues ciertamente se ha sabido, en este caso, integrar a los fenómenos socioculturales, político-económicos de la globalización en un mundo interconectado y obviamente con el neoliberalismo en boga, la teoría del derecho ha sabido cambiar sus preceptos más ortodoxos para dar plazo a la digitalización o a la inteligencia artificial con la creación de algoritmos, la inserción de la oralidad en sistemas jurídicos rígidos como el que solía ser en nuestro país y en otros factores como el cambio climático, el reconocimiento de normas emergentes, tales como el derecho ambiental eh, o el derecho a la salud en el contexto de las pandemias, en este sentido.
Otro de los grandes retos que en este sentido enfrenta en este nuevo siglo, uno de los más notables lo tenemos en materia de derechos humanos, pues la polarización de la política, las dictaduras disfrazadas de democracia social, el auge de movimientos autoritarios complican la protección de derechos humanos y inclusive en las sociedades más avanzadas en este sentido. Otro de los grandes retos que enfrenta es la libertad de expresión en redes sociales. En la actualidad es difícil regular esa parte o la protección de datos. Ciertamente la moneda está en el aire, creo que tenemos mucho que hacer y que trabajar fuerte con la filosofía del derecho y llenarnos de conocimiento para poder dar nuevas perspectivas de cara a un nuevo siglo. Yo les agradezco muchísimo su atención y hasta la próxima. Muchísimas gracias.